Muy buenas, che. El 14 de febrero del año 2005 comenzaba YouTube. Y con eso, un sueño que tenía yo de poder compartir mis viajes personales con mis amigos, con mi familia, con todos aquellos que, al igual que yo, disfrutaban de viajar y de conocer y de descubrir el mundo. Mi presupuesto me permitía viajar muy cerca de casa. Y así fue como comencé a descubrir mi país, a descubrir Argentina. Pero sucedieron cosas en el camino y en este video quiero compartirles esa historia. Comencé sin saber lo que me depararía el destino, recorriendo Argentina, pero pronto me llegaría una invitación internacional para visitar España. Así comenzamos a compartir con ustedes algunas de las postales que han quedado en nuestras retinas al recorrer las calles de Madrid, España. Luego de haber visitado Madrid, me di cuenta de que mi sueño podría convertirse en mi profesión. Así comencé a ampliar mis horizontes e hice mi segundo viaje profesional, a Perú, Ecuador, Patagonia Argentina, Río Grande do Sul, Montevideo y Tierra del Fuego. A los señores pasajeros, atención por favor, de parte del comandante de aeronave va a haber un poco de turbulencia en el aterrizaje en Ushuaia. Fueron los próximos destinos. Tarija, Santa Catarina, las costas de Uruguay, la vara cada vez se elevaba más. ¿Qué es esto? Qué bueno. Puse un pie en África y volví a Europa. ¡Atrás, atrás! ¡Lindo, chicos! ¡Remos de arriba! Volé a Galápagos. Bueno, y estamos de nuevo en el agua, pero esta vez helada. Visité Panamá y Belice. No sé si escuchan, pero estamos en pleno coral de Belice. Ahí está el resto de la gente. Acá estoy yo. Hice la pantalla. ¡Hola! Es espectacular esto. Increíble. Estamos nadando con los tiburones, las mantarrayas.
muchos peces, un coral hermoso, en un agua hermosa también. Viajé a Colombia por primera vez. Y a Perú una vez más. No, pero tienes que fijar. ¡Oh! ¡Hey! Ay, pero... Trata de no pegármelo en la cabeza. Y bueno. Entonces sale silenciado ya. Volví a Europa, también a Argentina. Conocí Brasilia y Salvador de Bahía. Me enfrenté a una tarántula en Costa Rica. Y tomé conciencia sobre nuestro medio ambiente. De nuevo viajé a Europa. Fish and chips. Pude comparar safaris en Argentina y Kenia. Rarísimo, lo más raro que vi en mi vida, y que se come así. Admirar las bellezas naturales más imponentes e involucrarme con los locales. Impactarme con la limpieza de Suiza, ganar un torneo de golf amateur. Visitar la construcción del teleférico más alto del mundo. Conducir distintos medios de transporte. Jugar como un niño. Estamos en Barcelona, en el Hotel y Spa Villa Olímpica. ¡Wow! Rusia. Ciudad de México. Filipinas. Mis sueños cada vez me llevaban más lejos. Bali, Cuba de nuevo. Dubái, Florianópolis, Notre Dame, la adrenalina me excitaba, el arte me conmovía. Seúl me deslumbró, al igual que Singapur. Ni que hablar de Estambul y Capadocia. Merhaba, adım Pala Halil. Volví a México.
descubrí Futuroscope, Machu Picchu. Volví a Colombia y otra vez a México. Visité Miami. Una vez más, México. Y de allí a conocer el Cañón del Colorado. Conocí los mercados navideños en Bremen, Alemania. Aluciné en el Peloponeso griego, además de conocer, por supuesto, el Partenón. Y volví a alucinar con lo que me tenían preparado en Guatemala. ¿Y saben qué? Todavía iba a alucinar aún más en Tokio. Volé en Ámsterdam. Conduje en España. Pero siempre volví a Argentina para difundir sus maravillas. Visité Luxemburgo y decidí comenzar a viajar lento, desvirtualizar colegas y probar tendencias para compartirlas en mis redes sociales. Hice couchsurfing en Bruselas. Visité Atacama. Hice nuevos amigos en Sudáfrica. Probé Warpackers en Sri Lanka. Llevé a mi papá a conocer México. Aprendí kitesurf en Sri Lanka. Señoras y señores, estamos en Pompeya. Hice house sitting en Florencia. Grabé un correfoc y mi camino a Santiago. Bueno, y terminó la filmación y acá estamos disfrutando. Entonces, Es ver algo de comer. Mira. Directo de la Patagonia, sin escalas. Bueno, estoy siguiendo a Walter, que está completamente perdido. Creo que si quiero aparecer más ridículo en mi canal, no lo puedo hacer mejor. y así es que llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado tanto como yo
de estos 15 años de viajes que he compartido con todos ustedes. Pero en este 2020 se viene mucho más. Voy a estar semana a semana compartiendo unos viajes increíbles que vengo haciendo en estos últimos meses y lo que vendrá. Así que activen la campanita, suscríbanse y síganme en todas las redes sociales como Martínez Note, con Z y doble T. No se van a poder creer lo que se viene. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete. Y no te olvides de hacer clic en la campana. Apoyanos en Patreon. Y como siempre digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.